Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All You Need Is Lab en USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Bueno, como parte de nuestra colaboración ahí con la Academia Chilena de Ciencia, ya lo saben, todos los meses tomamos contacto con algunos de sus integrantes. Te cuento que investigadores celebraron medio siglo de trayectoria al doctor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales, con quien también hemos conversado hace un par de meses, y que ha sido un mentor de varias generaciones de científicos. De hecho, también con varios de los que hemos conversado acá lo mencionan a veces como una de sus grandes inspiraciones, también impulsor de la descentralización de la ciencia. Así que, sin más, muchas gracias, doctor Latorre, por conversar con nosotros acá en Radio USACH y Santiago Televisión. Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente. Siempre es una alegría hablar con gente de universidades que quiero mucho. Doctor, yo quería partir, como esto también es un premio a la trayectoria, bueno, primero dándole las felicitaciones, pero también destacando que junto con María Cecilia Hidalgo, que hoy es parte, digamos, fue reelecta presidenta de la Academia Chilena de Ciencia, fue usted uno de los primeros en cursar el doctorado en ciencias de la Universidad de Chile. ¿Cómo eran esos tiempos a fines de los 60, de los posgrados científicos? O sea, de los primeros, estamos hablando de una cuestión que ahora es mucho más común, ¿no? ¿Cómo eran esos primeros años? Bueno, primero que nada estás hablando del tiempo de los dinosaurios, ¿ah? Con perdón de mi querida María Cecilia, pero bueno, eran tiempos muy, o sea, había mucha alegría en crear un nuevo espacio para la ciencia en ese momento, porque en particular la Facultad de Ciencia estaba comenzando. Imagínate que muchos de los próceres que estaban ahí venían de diferentes universidades, de facultades profesionales, medicina, dentística, odontología, y finalmente hubo un lugar en donde pudieron reunirse y empezar a profesionalizar la ciencia. O sea que realmente la partida de ese doctorado, que en realidad la ley del doctorado salió después que nos dieron el título, o sea que nosotros somos unos doctores totalmente ilegales, ¿eh? Así que, bueno, entonces fue todo un periodo de hacer las cosas a pulso, porque además prácticamente no existía un sistema de fondos para la ciencia. Entonces todo estaba comenzando, o sea, fue el inicio de la profesionalización de la ciencia, esa es la verdad aquí en Chile. Y lo que hay que recalcar es que, o sea, es cierto que pasó hace muchos años, estamos hablando de 60 años, pero tú te das cuenta que la ciencia en Chile es una ciencia extremadamente joven, y a pesar de lo joven que es, yo creo que se ha hecho mucho, y los grandes esfuerzos que han hecho los científicos chilenos merecen todo tipo de elogios. ¿Y cuál diría usted que fue como punto de inflexión en su carrera? Un punto en el que usted diría, mira, si no fuera por este avance, por la ayuda de esta persona, por este referente, probablemente no estaría acá. Recordarle a los que nos escuchan por la radio que su Premio Nacional, entre otras cosas, destacó también la investigación, principalmente que guardaba relación con los canales iónicos, ¿no? Entonces, quizás, ¿qué lo llevó a embarcarse en esa experiencia, en esa aventura? Bueno, el punto de inflexión fue mi maestra, Mitzi Canessa, que yo estaba en busca de hacer el bien, como sea, es decir, curar a los enfermos, ese tipo de cosas, hacer ciencia que ahora llamamos aplicada. Y Mitzi Canessa, que en ese momento era profesora de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, me llevó aparte y me dijo: Ramón, para hacer aplicaciones de la ciencia hay que entender ciencia primero. Entonces, vente conmigo ya a una tesis de tal manera de que aprendas ciencia básica, y luego después puedes hacer lo que quieras con las aplicaciones de la ciencia. Ese fue el punto de inflexión. Pero además Mitzi, o sea, su casa era un hervidero de reuniones en las cuales estaba Mario Luxoro, sí, David Juelevich, Maturana, toda esa gente se reunía en la casa de Mitzi para hablar de ciencia, de poesía, de política. Es decir, para mí Mitzi fue, como en la película, la atracción fatal.
Bueno, y de hecho la doctora Canesa y el doctor Luxoro también fueron de los primeros investigadores y que ayudaron también a cimentar las bases del Departamento de Biología de la Universidad de Chile. O sea, ni siquiera había todavía una cuestión sólida en ese sentido. A principios de los 60, digo yo. Así es, pero yo creo que, digamos, dentro de la importancia de la biología en general en Chile, hay que tener en cuenta que tanto Mario, que era el jefe de la tribu, ¿no? Sí. Como Mitzi, fundaron el laboratorio de Mantemar. Y yo creo que ellos la echaron a andar Viña, ¿cierto? Lo que la escuela de biofísica en Chile, que tiene representantes repartidos por varias partes del mundo. Bueno, ahora yendo un poquito más a lo contingente, o no contingente, sino que avanzando varias décadas más adelante, viene la fundación también del Centro Interdisciplinario de Neurociencia, que es una de las cuestiones que ayudó en gran parte a descentralizar el trabajo científico, académico también, y ahí hay otro colega que juega un papel importante, como le digo yo, un par de décadas después ya de estar con el doctor Luxoro y con Mitzi, que es Claudio Teitelboim. Si nos puede contar ahí cómo fue también esa misión de descentralizar la ciencia, no solamente con el Centro de Neurociencia de la Universidad del Paraíso, sino que un trabajo que hicieron trasladándose a Valdivia, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que con Claudio fundamos el CEPS, ¿no, verdad? Uh-huh. El Centro de Estudios Científicos de Santiago. Nos movimos a Valdivia y yo creo que fue una muy buena decisión en cuanto a que fue una especie de grito de descentralización, ¿ya? Y yo creo que ha funcionado muy bien ese centro en Valdivia. Toda la gente que lo ve es un lujo para la ciudad, no tengo ninguna duda. Y luego yo viniéndome a Valparaíso fue una pequeña trampa, ¿cierto? Porque estamos muy cerca de Santiago. Pero, o sea, yo creo que es más gracia estar en Valparaíso, porque nosotros aquí en Valparaíso los mexicanos dicen, qué terrible estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Nosotros decimos, qué terrible estar tan lejos de Dios y tan cerca de Santiago. Entonces realmente para mí aquí haber creado, ayudado a crear, porque ya había una gran base para empezar este Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, ha sido una alegría inmensa y realmente estamos bien. Yo creo que la Universidad de Valparaíso también como universidad pública ha crecido enormemente. Y me siento muy orgulloso de esta casa donde vivo ahora, esta casa llamada Universidad de Valparaíso. Bueno, y usted en el medio siglo también, que por cierto destacaron hace poquito los investigadores, recordarle a los que nos escuchan por la radio, estamos conversando con el Premio Nacional de Ciencias Naturales, Ramón Latorre, también cofundador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, el CINV, justamente sobre medio siglo de trayectoria y más, que sigue avanzando. Entiendo que ha podido también ver varios pies forzados, ¿no? Varias dificultades, principalmente relacionadas con el financiamiento, algo que varios investigadores nos dicen acá prácticamente toda la semana, que tiene que ver con la inversión en ciencia que hace el gobierno independiente del color político, pero que nos deja muy lejos de países como Suiza, Japón o Alemania. En ese sentido, y siempre uno dice, obviamente lo ideal es apuntar a mayor inversión, pero yo creo que está desde la academia es una dificultad mayor, ¿cierto? Como que ya se ha solicitado una y otra vez. ¿Qué tanta esperanza ve usted? De hecho, tenemos la elección a la vuelta de la esquina, que haya un cambio real en ese sentido, o quizás es una lucha perdida. Bueno, lo hemos estado pidiendo hace muchísimos años ese cambio. A ver, veamos el vaso medio lleno primero. O sea, yo creo que el hecho de que se haya creado un Ministerio de Ciencia, obviamente que tarde o temprano va a ayudar a la una institucionalización completa de la ciencia aquí en Chile. Eso hay que realzarlo. Es decir, tener un ministerio que, si se usa, digamos, dentro de la política de buena manera, yo creo que realmente puede ayudar enormemente a un desarrollo más rápido de la ciencia. Ahora tiene que haber un compromiso político de todo el país para darse cuenta de la importancia de la ciencia en el desarrollo del conocimiento del país. Es decir, y también que la ciencia es parte de la cultura. La ciencia fundamentalmente
va a ayudar a hacer a tener una mejor educación. Mientras más científicos tenemos, vamos a tener mejores profesores de los colegios y en general la educación va a ser mejor. Eso tienen que entenderlo. Tiene que haber un convencimiento político, y mientras no haya ese convencimiento político, estamos prácticamente como el circo chamorro, ¿cierto? Estamos en una situación en que tenemos que cortar las entradas, andar en el trapecio, tocar el bombo y hacer de payaso, ¿cierto? Entonces eso es lo que está haciendo muy difícil el desarrollo de la ciencia. Lo que sí ha ayudado mucho en ese sentido a reemplazar la falta de fondos ha sido esta capacidad de crear institutos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Con los milenios. Entonces, lo que no tenemos en fondo lo suplimos con los conocimientos de los otros colegas, con los equipos de los otros colegas, es decir, es juntar esfuerzos. O sea, es imposible hacer una ciencia que en Chile, como la que yo hice en Estados Unidos, en donde uno puede estar en su laboratorio, ¿verdad?, solo, pero arriba tiene el premio Nobel A, abajo tiene el colega B, o sea, tiene toda una infraestructura desarrollada para poder hacer ciencia individual. Aquí la cosa yo creo que realmente tiene que ser colectiva y tenemos que aprender a colaborar, es decir, a usar lo mejor de nuestros colegas. Doctor, y yo creo que eso va a producir una productividad que va a ser de mucho mejor calidad. Eso es para reemplazar, pero los fondos son de mucho mejor calidad. Eso es para reemplazar, pero los fondos son irreemplazables, ¿verdad? Necesitamos aumentar el presupuesto. Eso es un deber del Estado. Y es un deber del Estado porque cada día que pasa nos quedamos atrás. Y mientras más nos quedemos atrás, vamos a depender más del resto del mundo desarrollado. Profe, y eso va a ser una maldición. Usted hablaba de... Entonces, yo creo que el ministro, los políticos, tienen el deber de, junto con nosotros, que salgamos a la calle a decir lo que hacemos y decirlo al ciudadano de una manera cariñosa y porque es importante. Yo creo que mientras no ocurra ese avance, ¿verdad? Yo creo que vamos a seguir siendo de segunda categoría en la ciencia mundial. No, usted hablaba de compromiso político como lo crucial para esta cuestión, y de cara a las presidenciales, ¿qué candidato cree que encabeza el proyecto con mayor compromiso político de desarrollar la ciencia en el país? Es difícil, ¿eh? O sea, yo creo que en realidad siempre en estas elecciones la ciencia queda relegada, es decir, hablemos de la cultura. La cultura queda relegada a la cosa inmediata, al problema inmediato, al problema de la salud, al problema de la AFP, ese tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, la ciencia siempre, o sea, tiene un segundo plano, es decir, la cultura tiene un segundo plano, y no nos damos cuenta que la única manera de tener ciudadanos que se respeten es tener ciudadanos con conocimiento, con cultura, para que ellos decidan cuando vayan a votar con conocimiento. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Yo creo que aquí entonces es toda una cosa, o sea, es una pirámide en la cual en la base tienes la educación de los niños más pequeños, y así vamos pasando por la educación media, pero para eso necesitas que tener gente que entienda del conocimiento, que reparta ese conocimiento a los profesores y que esos profesores impartan un conocimiento a nuestros estudiantes. Pero además tenemos que tener colegios que le enseñen a ser ciudadanos a nuestros niños y no, ¿verdad?, como está en estos momentos, a responder pruebas. Claro. En estos momentos los preparan para poder entrar a la universidad en vez de crear ciudadanos de verdad. Entonces yo creo que ese es el problema. Entonces toda la cultura rebalsa para tener mejor gente preparada para decidir en conciencia, para entender lo que están leyendo, para entender lo que está pasando en la sociedad. Vale, entonces el problema cultural, si lo podemos desarrollar y podemos hacer mejores ciudadanos, probablemente va a ser más fácil mejorar
nuestros sistemas de pensiones, mejorar nuestra salud y mejorar todo lo que estamos pidiendo, mejorar la seguridad y por qué no es bueno andarle pegando a la gente. Vale, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros nuevamente. Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales. Un abrazo grande, que esté muy bien. Bueno, gracias. Chao. Gracias, adiós. All You Need is Love. Ciencia, tecnología e innovación. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia.